Record TV es una productora brasileña de telenovelas, siendo sus novelas bíblicas las más conocidas, de las cuales muchos de los personajes han sido interpretados en diferentes novelas por actores recurrentes. Es por eso que en esta oportunidad se presentarán los actores que han salido en 4 novelas diferentes, a más, junto a sus actores de doblaje en español. Además, en las imágenes se señalará si son bíblicos, que significa que aparecen en la Biblia, obviamente, o históricos, significando que aparecen en registros de un reino o historiador. Dicho esto, comenzamos. Actores que aparecieron en 4 novelas. Comenzamos con Guilherme Winter, nacido el 28 de agosto de 1979, es doblado en Moisés y los 10 mandamientos por Gerardo Alonso, en José de Egipto por Gabriel Ortiz, en Jesús por Roberto Molina y en Los Milagros de Jesús por Diego Estrada. Comenzó en José de Egipto interpretando a Rubén, uno de los patriarcas de Israel. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Gideón. Luego tendría su primer papel protagónico en Moisés y los 10 mandamientos interpretando a Moisés, el libertador del pueblo hebreo, y en Jesús él hace el papel de Judas Iscariote. No hace falta decir más. Denis Del Vecchio, nacida el 5 de mayo de 1954, es doblada en todas las novelas bíblicas en las que aparece por Loredana Santini. Su primer papel fue en José de Egipto interpretando a Lía, la primera esposa de Jacob. Luego desarrolló, en mi opinión, su papel más importante en Moisés y los 10 mandamientos interpretando a Jocabed, quien fue la madre de Moisés. En El Rico y Lázaro interpreta a Elga y finalmente tiene una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Sheila. Una curiosidad es que ella interpreta a 2 personajes que son madre de 2 personajes que interpreta Guilherme Winter. Ángelo Paz Lema, nacido el 10 de noviembre de 1973, es doblado en José de Egipto por Eduardo Ramírez y en El Rico y Lázaro por Emanuel Bernal. Lo curioso es que en Los Milagros de Jesús es doblado por ambos y en Génesis es doblado por Joaquín López. Comenzó en José de Egipto siendo el protagonista, convirtiéndose en visir de Egipto. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Gabriel, el endemoniado de Capernaum, y después en El Rico y Lázaro interpreta a Nebuzaradán, rey de Babilonia, y finalmente en Génesis interpreta a Taré. Larisa Maciel, nacida el 31 de octubre de 1977, es doblada por Adriana Romero en todos sus personajes, excepto en José de Egipto, donde fue doblada por Carola Vázquez, donde comenzó interpretando a Sati, la mujer de Potifar que quiso seducir a José. Luego tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Ada. Después en Moisés y los 10 mandamientos interpretó a Miriam, hermana de Moisés, y finalmente en Jesús interpretó a Claudia Prócula, la esposa de Poncio Pilato. C. Carlos Machado, nacido el 26 de abril de 1950, es doblado en Moisés y los 10 mandamientos y El Rico y Lázaro por Andrés García, en Apocalipsis por Jesús Cortés y en Génesis por Gerardo Vázquez. Comenzó en Moisés y los 10 mandamientos interpretando al faraón Seti, quien se cree que fue el faraón que mandó a matar a los bebés hebreos. Luego en El Rico y Lázaro interpretó al sacerdote Fasur, el que persigue injustamente al profeta Jeremías. Después en Apocalipsis interpreta al pastor Ezequiel Méndez y finalmente en Génesis interpreta a Abraham, el primer patriarca de Israel. Dayen Mezquita, nacido el 23 de septiembre de 1985, es doblada en Josué y la Tierra Prometida y Jesús por Miriam Aceves, en Los Milagros de Jesús por Ayari Rivera y en Moisés y los 10 mandamientos por Rosa María Martínez. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a María de Betania y en Moisés y los 10 mandamientos interpretando a Yunet de joven. Tuvo su primer papel relevante en Josué y la Tierra Prometida interpretando a Yoná y en Jesús interpreta a María Magdalena. Ricky Tavares, nacido el 25 de agosto de 1991, es doblado por Miguel Ángel Ruiz en todos sus personajes, excepto en Jesús, donde es doblado por Ilich Pichardo. Comenzó en José de Egipto interpretando a José cuando era joven. Luego tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a David, de joven. Después en Josué y la Tierra Prometida interpretó a Zaqueo, arquero del ejército, y en Jesús interpretó al apóstol Judas Tadeo. Roger Gobet, nacido el 7 de abril de 1973, en El Rey David es doblado por Ricardo Bautista. En Los Milagros de Jesús y Moisés y los 10 mandamientos es doblado por Carlos Íñigo y en El Rico y Lázaro es doblado por Sebastián Rosas. En El Rey David interpretó a Amón, el hijo de David que se le revela a este. Luego tiene una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Hadad.
En Moisés y los 10 mandamientos interpreta a Amran de joven y en El rico y Lázaro interpreta a Absalón. Claudio Gabriel, nacido el 18 de septiembre de 1969, es doblado por José Luis Orozco en Sansón y Dalila, por Roberto Carrillo en Los Milagros de Jesús y Apocalipsis, y por Rubén León en Josué y la Tierra Prometida. Comenzó en Sansón y Dalila interpretando a Eber, tiene una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Kenante, después en Josué y la Tierra Prometida interpreta a Eloi, siervo de Josué, y finalmente en Apocalipsis interpreta a Saulo Goodman. Milén Cortaz, nacido el 6 de diciembre de 1972, tiene un caso curioso, ya que este es el único caso en que un actor interpreta a dos personajes diferentes en una misma novela, siendo esta Moisés y los 10 mandamientos, aunque casi nadie lo notó debido a que uno de sus personajes aparece solo en los 2 primeros capítulos y el otro en los 7 últimos capítulos. Además, que el primero no tiene barba. Bien, es doblado por Daniel del Roble en Sansón y Dalila, por David Camarillo y por Geno Sánchez en Moisés y los 10 mandamientos, y por Alejandro Ortega en Josué y la Tierra Prometida. Comenzó en Sansón y Dalila interpretando a Abbas, general del estado de Gaza. Luego interpretó a Bomani en Moisés y los 10 mandamientos, siendo un soldado egipcio que comandaba la misión de matar a los bebés hebreos. Después interpretó a Caleb en la misma novela, claro, siendo el primer personaje bíblico que interpreta siendo el líder tribal de Judá, y repitió este último papel en Josué y la Tierra Prometida. Y además tiene una breve aparición en Los Milagros de Jesús como Barzillai, una representación del leproso que es curado por Jesús. Actores que aparecieron en 5 novelas. Sin lugar a dudas, este actor será una sorpresa para muchos. Irán Malfitano, nacido el 5 de octubre de 1981, es doblado por Exxon Matus en todos sus personajes, excepto en Los Milagros de Jesús, donde fue doblado por Carlos Íñigo. Comenzó en El Rey David interpretando al militar Agner, mano derecha del rey Saúl. Luego en José de Egipto interpretó a Abur, un oficial egipcio. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Lázaro, el hombre que fue resucitado por Jesús, y en Moisés y los 10 mandamientos interpretando a Benú, dueño de la casa de Zenet, y finalmente en Josué y la Tierra Prometida interpretando a Yusuf, militar del reino de Ai y posteriormente rey de Ai. Camila Rodríguez, nacida el 23 de agosto de 1983, es doblada por Xochitl Ugarte en todos sus personajes. Comenzó en El Rey David interpretando a Merat, hija de Saúl, luego en José de Egipto interpretó a Tamar. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Yoná. Su papel protagónico lo tuvo en Moisés y los 10 mandamientos interpretando a Nefertari, y finalmente aparece en Génesis interpretando a la sacerdotisa Nadi. Eduardo Lago, nacido el 31 de agosto de 1958, es doblado por Jorge Ornelas en todos sus personajes. Comenzó en José de Egipto interpretando a Pentefres, como sacerdote del faraón. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Sanoa. En Moisés y los 10 mandamientos interpretó a Disebek, general del ejército egipcio y padre adoptivo de Moisés. Después en Apocalipsis interpretó a Adriano Montana y finalmente en Jezabel interpreta a Fines. Brenda Haddad, nacida el 12 de abril de 1986, es doblada por Gabriela Gris en todos sus personajes, excepto en Los Milagros de Jesús, donde es doblada por Vianney Monroy, donde tuvo su primer personaje interpretando a Livia. Luego interpretó a su primer personaje recurrente en Moisés y los 10 mandamientos, interpretando a Inés, esposa de Eleazar. En Josué y la Tierra Prometida repitió su papel. Tras esto interpretó en Apocalipsis al personaje de Hannah, y en la novela Jezabel interpretó a Anaid, una de las sacerdotisas fenicias en Samaria. Fernando Sampaio, nacido el 21 de julio de 1978, es doblado por Carlos Mireles en todos sus personajes, excepto en Los Milagros de Jesús, siendo doblado por Rolando de la Fuente. Comenzó en José de Egipto interpretando a Neftalí, uno de los patriarcas de Israel. Luego tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Malacai. En Moisés y los 10 mandamientos tuvo su primer papel relevante interpretando a Gaigi, cocinero real del faraón. Después en El Rico y Lázaro interpretó a Matías y finalmente en Jezabel interpreta a Uriel, mensajero real del rey. Adriana Garambone, nacida el 4 de julio de 1970, es doblada en Moisés y los 10 mandamientos y El Rico y Lázaro por Luna Arjona, en Los Milagros de Jesús por Isabel Romo, en Jesús por Claudia Lumbreras y en Génesis por Maru Guzmán. Comenzó en Los Milagros de Jesús interpretando a Raquel. Luego en Moisés y los 10 mandamientos interpretó a Yonet, antagonista egipcia. Luego en El Rico y Lázaro interpreta a la reina Amitis, esposa del gran Nabucodonosor,
y en Jesús interpreta a Adela, una personificación de la mujer que le lava los pies a Jesús cuando están en la casa de Simón el fariseo. Finalmente en Génesis interpreta a Sara, la esposa de Abraham. Giuseppe Oristanio, nacido el 15 de octubre de 1958, es doblado por Bardo Miranda en todos sus personajes. Tuvo su primer personaje en Esther interpretando a Joel. Luego interpretó en Los Milagros de Jesús a Dámaso. Tras esto interpretó su papel más recordado en Moisés y los 10 Mandamientos, interpretando a Pasera, sacerdote de Egipto, y en la novela Jesús interpretó a José de Arimatea, siendo estos dos últimos papeles sus personajes históricos. Finalmente en Génesis interpreta a Gomer. Juliana Boller, nacida el 4 de noviembre de 1986, es doblada por Vianney Monroy en todos sus personajes, excepto en José de Egipto, siendo doblada por Karen Vallejo, donde comenzó interpretando a Mara. Luego tuvo su primer papel recurrente interpretando a Chaya. Después tuvo una breve aparición en Jesús interpretando a Cassandra de joven. Luego en Jezabel interpreta a Hannah y finalmente en Génesis interpreta a Eva, la primera mujer del mundo. Dudú Acevedo, nacido el 7 de noviembre de 1978, es doblado en todas las novelas bíblicas en las que aparece por Joaquín López. Su primer papel fue en Moisés y los 10 Mandamientos como Suro, uno de los antagonistas de los reinos de Canaán, de los moabitas para ser más específicos. Luego interpretó a Acher, más tarde renombrado como Lázaro, coprotagonista y a la vez siendo una interpretación de la parábola del mismo nombre. Su papel más importante es interpretando a Jesús en la novela homónima y tuvo una breve aparición como Jesús en Apocalipsis y en Génesis. Pero la Faria, nacida el 26 de julio de 1991, es doblada por Seide García en todos sus personajes, excepto en Los Milagros de Jesús, donde es doblada por Ania Rojas, donde tuvo su primer personaje interpretando a Esther. Luego interpretó en Moisés y los 10 Mandamientos a Débora, esposa de Bezalel. Tras esto interpretó en El Rico y Lázaro a la princesa Casaya de Babilonia, la cual es su único personaje histórico. En la novela Apocalipsis interpretó a Brenda y se sabe que la nueva novela Génesis interpretará a la reina de Egipto Ken. Igor Rickley, nacido el 14 de diciembre de 1983, es doblado por Daphne Fernández en Josué y la Tierra Prometida, El Rico y Lázaro y Apocalipsis. En Jesús es doblado por Diego Estrada. Y a la fecha de este video en Génesis no se sabe quién lo doblará. Comenzó en Josué y la Tierra Prometida interpretando al rey Marek de Jericó. Luego en El Rico y Lázaro interpreta a Zac. Después en Apocalipsis interpreta a Benjamín, a Isen Goodman. Y tuvo una breve aparición en Jesús interpretando a Pablo de Tarso. Y finalmente en Génesis interpreta a Lucifer, el ángel que se le reveló a Dios. O mejor dicho, querubín. Actores que aparecieron en 6 novelas. Wow, realmente comenzamos a subir al Olimpo de este video. Comenzamos con Felipe Cardoso, nacido el 21 de diciembre de 1977, es doblado por Roberto Mendiola en sus personajes interpretados en Sansón y Dalila, Lía, Moisés y los 10 Mandamientos y El Rico y Lázaro, mientras que en José de Egipto es doblado por Carlos Vázquez y en Jesús por Diego Estrada. Comenzó en Sansón y Dalila interpretando a Jirafe, luego en José de Egipto interpretando a Leví, uno de los patriarcas de Israel. Su primer gran papel fue en Moisés y los 10 Mandamientos, sin embargo, teniendo el papel de Zelofejad, del cual sus hijas fueron las primeras mujeres en ser dueñas de tierras. El único papel en el cual no fue un hebreo fue en El Rico y Lázaro, interpretando al general Arioc, uno de los principales hombres de confianza del rey Nabucodonosor. Tras esto, en Lía interpreta a Jacob, patriarca de Israel, y en Jesús interpreta a Ami, un lisiado que es curado por el Mesías. Gabriel Gracindo, nacido el 21 de noviembre de 1977, es doblado por Christian Strempler en sus personajes de Reina Esther, Rey David, Los Milagros de Jesús y El Rico y Lázaro. Mientras que en Josué y la Tierra Prometida y Jesús es doblado por Fidel Garriga Jr. Comenzó en Reina Esther interpretando a Dalfón. Luego interpretó en Rey David a Usai. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús como Eloi. En Josué y la Tierra Prometida interpreta a Malaquías, uno de los 2 espías de Jericó. Su papel más importante lo tuvo en El Rico y Lázaro interpretando al profeta Daniel, este siendo el más relevante del cautiverio hebreo en Babilonia, y en Jesús interpreta al apóstol Mateo, el publicano. Vítor Hugo es un actor y director teatral brasileño nacido el 3 de marzo de 1977. Es doblado por David Camarillo en sus personajes de
Reina Esther, Rey David, José de Egipto, mientras que en Los Milagros de Jesús es doblado por Eduardo Menes. En Moisés y los 10 Mandamientos y en El Rico y Lázaro es doblado por el fallecido Osvaldo Trejo Rodríguez, maldito COVID. Comenzó en Reina Esther interpretando a Teres. Luego en Rey David interpreta a Mefiboset, nieto de Saúl. En José de Egipto interpretó a Judá. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Malco. Después tuvo su papel más relevante en Moisés y los 10 Mandamientos interpretando a Coré, líder de la rebelión en contra de Moisés como líder de Israel, y en El Rico y Lázaro interpreta al profeta Jeremías. Paulo Gorgulo, nacido el 5 de mayo de 1959, es doblado en Reina Esther, El Rico y Lázaro y Jesús por Oscar Gómez. En Los Milagros de Jesús y Moisés y los 10 Mandamientos por Juan Alfonso Carralero y en Apocalipsis por Hugo Navarrete. Comenzó en Reina Esther interpretando a Amán, un persa que odiaba a los judíos. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Dror. Tuvo su papel más relevante en Moisés y los 10 Mandamientos interpretando a Amram, padre de Moisés, y luego en El Rico y Lázaro interpreta en unos capítulos al padre Abraham. En Apocalipsis interpreta a Moisés y en Jesús interpreta a Herodes el Grande. Y también tenemos otro Paulo Figueiredo, nacido el 6 de marzo de 1940, es doblado por Jesús Cortés en todos sus personajes. Comenzó en Reina Esther interpretando a Nemucán, consejero real del rey persa Asuero. Luego en Rey David interpretó a Aitofel, repitiendo papel de consejero real, esta vez siendo de David evidentemente. Tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a José de Arimatea. Su primer papel extenso lo tuvo en Moisés y los 10 Mandamientos interpretando a Yetro, suegro de Moisés. Después de El Rico y Lázaro interpretó al sacerdote Sadoc y finalmente en Jesús interpretó a Anás, suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote. Y finalmente conoceremos al actor que está en el trono absoluto de este video. Ese es nada más ni nada menos que Rafael Sardao. Nacido el 24 de agosto de 1981, es doblado por Nacho Rodríguez en sus personajes de Josué y la Tierra Prometida, Apocalipsis, Jesús y Jezabel, mientras que en José de Egipto es doblado por Rolando de la Fuente, en Moisés y los 10 Mandamientos por Cuauhtémoc Miranda y en Los Milagros de Jesús es doblado por Carlos Hernández. Comenzó en José de Egipto interpretando a Necao, el copero real del faraón, el cual se salva por el sueño que había sido interpretado por Josué de él mismo. Luego tuvo una breve aparición en Los Milagros de Jesús interpretando a Rómulo, un leproso curado por Jesús. Luego interpretó en Moisés y los 10 Mandamientos a Uri, hijo de Ur y joyero real. Su papel más relevante lo tuvo en Josué y la Tierra Prometida interpretando a Salmón, uno de los espías de Jericó. En Apocalipsis interpreta a Tiago Santero. En Jesús interpreta a su último personaje histórico, Simón el Fariseo, y en Jezabel interpreta a Aníbal, general fenicio. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Primero que nada agradecerles por haberlo visto, por su tiempo, y estoy seguro que con el pasar del tiempo seguiré subiendo más videos relacionados a las novelas bíblicas de Récord. No les voy a mentir, me tomó varios días, pero no importa. Y para terminar el video les dejo unos datos finales de todos los personajes que han aparecido en esta lista. Espero se cuiden y hasta la próxima.